parte también no se puede ignorar obviamente el tema de Haití y quiero dejar varias cosas claras. Primero, los Estados Unidos se comprometen a seguir participando con la misión internacional que está allá. Han habido reportajes que realmente no son correctos sobre cuál es la actual postura. Todo el gobierno de Estados Unidos está bajo una orden de freeze, de paralizar y parar y congelar los programas, pero obviamente hay la oportunidad de crear excepciones y eso va a ser una de ellas, igual que nuestra cooperación que hoy estamos anunciando, porque eso sí contribuye a la seguridad de Estados Unidos y esto contribuye a la seguridad del hemisferio completo. Pero dos cosas importantes añadir. Primero, hay que ser claro que la solución será la política mía personal y creo de los Estados Unidos. Puedo decir también que aquí no se le va a pedir a República Dominicana que acepte una ola masiva de migración. Ningún país del mundo puede tolerar eso y no se le puede exigir a que este país lo haga también. Esa fue mi posición como senador y es mi posición como secretario de Estado. Segundo, que la solución de Haití está en manos de Haití, de su pueblo, de sus élites, pero vamos a ayudar. Vamos a participar porque no podemos ignorar los problemas que existen. Antes de iniciar con este análisis, quiero recordarles algo muy importante. Todo lo que suceda en Haití repercute en la República Dominicana directa o indirectamente. Todo, señores. Aunque no se desarrollen acciones dentro de Haití, pero que sean para perjudicar o supuestamente ayudar a Haití, va a perjudicar a la República Dominicana. Y esto es lo que me motiva a hacer este tipo de reflexiones para poder llevarles información que a lo mejor no han analizado, que a lo mejor no han visto en ningún otro medio, para que empecemos a crear conciencia de este tema. Por lo consiguiente, les agradezco mucho que recomienden el canal, que compartan el video a tus amigos, a tus familiares dominicanos que están dentro y fuera de la República Dominicana para que este mensaje llegue y todos los dominicanos sean conscientes de este problema. Hay una situación muy grave y es grave porque aquí nos dice claramente lo que está dejando de hacer Estados Unidos para seguir manteniendo el caos en Haití. Pero también nos dice la doble moral que tiene Estados Unidos precisamente al abordar ese tema. Estados Unidos no se ha cansado de mandar a sus jefes de Estado en su momento, por ejemplo, en esta ocasión, Marco Rubio, que en semanas pasadas visitó la República Dominicana y creó toda una expectativa. Y finalmente decepciona su mensaje al referirse al problema haitiano. Ustedes ya saben a qué yo me refiero. Pero esto que acaba de hacer la televisora británica, la BBC, que es una de los grupos de medios más poderosos de Europa y del mundo, la BBC va a seguir siendo un referente en cuestión de investigación, en cuestión de prensa, en cuestión de noticiarios. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Yo les voy a decir más adelante de qué se trata, pero antes de eso vamos a hacer un recuento para que podamos entender por qué esta televisora británica durante algunos meses se dedicó a investigar lo que yo más adelante les voy a decir. Pero veamos, señores. Desde que todas estas organizaciones criminales dominaran el 80% del territorio de Puerto Príncipe, dicho por la ONU, que yo me atrevo a decir que no es el 80%, yo creo que es todo el país. Porque yo siempre he dudado de la ONU. Cuando se refiere a estadísticas, yo siempre lo multiplico por 2. Por eso les digo que para mí, estas 200 bandas, porque solamente los medios internacionales se dedican a enfocar al G9, G de 9 bandas agrupadas y que su líder máximo es Barbecue, pero según la información que yo tengo, que me he podido entrevistar con algunos amigos periodistas haitianos, hay más de 200 bandas controlando todo el territorio nacional.
Y eso obviamente ha obligado a que miles de haitianos salgan corriendo, salgan temerosos hacia otras localidades de Haití, pero principalmente salgan corriendo hacia la República Dominicana. Y aquí es que viene el gran problema. Miren, para que estas bandas puedan subsistir, puedan seguir operando, obviamente tienen que tener recursos económicos. Más allá de los recursos humanos, que son muchos los individuos que cada vez se suman más a estas organizaciones porque no les queda de otra, porque como hombre, si quieres sobrevivir, pues la única forma de hacerlo en tu territorio, en tu país, es uniéndote a estas organizaciones, porque primero, te protegen, segundo, te dan de comer, te dan un refugio, y tercero, te dan un arma, y eso al ser humano, por una cuestión quizá hasta natural, te da poder. Entonces, por eso cada vez más esos jóvenes haitianos se unen a esas organizaciones. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde vienen las armas? ¿De dónde viene toda esa logística, esos autos? Todo lo que tienen esas organizaciones para poder operar correctamente y tener el poder suficiente para enfrentar a la policía haitiana, que también esa es otra parte débil, porque se ha comprobado en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, que miembros de la Policía Nacional Haitiana son igual o peor de corruptos o de delincuentes que los propios miembros de esas organizaciones. El propio pueblo, el poco que queda en esa localidad, ya no confía ni en las autoridades políticas ni en las policiales, por lo que les acabo de decir. Entonces, es importante tener muchos recursos. Una parte de esos recursos los suministran algunas familias que todavía están en Puerto Príncipe, de esas familias ricas, multimillonarias, que todavía manejan algunos medios de producción. De esos pocos oligarcas haitianos que decidieron quedarse precisamente porque son los jefes económicos de esas organizaciones. Como diría bien el dominicano, son los que vaquean a barbecue y a sus secuaces. Y hay que gastar mucho dinero. Pero ¿a qué se dedican esos haitianos que dan ese dinero? Esa es una gran pregunta. Hay fachadas todavía de gente de terratenientes que todavía tienen ahí ciertos cultivos, de empresas arroceras, en fin, de otro tipo de productos que finalmente le están dejando mucho dinero, porque como ya son pocos, pues mantienen el monopolio de los productos básicos, entre otras cosas, también de los combustibles, de las bombas de combustible, de gas y demás. Pero sabemos bien que cuando está ese caos, se presta el territorio para cualquier actividad mal hecha. Y no solamente Haití se desarrolla ahora mismo, o se mantiene, mejor dicho, con esas actividades. Desde los años 90, ya Haití, ese territorio, por la posición geográfica en la que se encuentra, servía para ser bodega de todos esos individuos que se dedican a lo mal hecho, a los que van y llevan esas sustancias que le hacen daño al cuerpo. Ustedes saben a la que me refiero. Y Haití ya servía de bodega para eso, para de ahí inmediatamente llegar a Estados Unidos o directamente hacia Europa. Ustedes recuerdan hace unos años el caso de una avioneta repleta de esos ladrillos blancos que estaban transportando nada más ni nada menos que los sobrinos de Nicolás Maduro. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Quién ha sabido de eso? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde hablaron? Siguen en Estados Unidos, ¿verdad? Se los llevaron para allá.
Pero toda esa cantidad que sustrajeron las autoridades norteamericanas, ¿a dónde están? ¿Dónde pararon? Porque eran varias toneladas de eso. Y nadie supo y nadie sabe. ¿Verdad? Entonces, ese caos sigue funcionando para esas actividades porque también esos empresarios y esas organizaciones se dedican a eso. Y eso de lo que les estoy hablando viene desde Miami. Hay dos cosas muy importantes que salen desde Miami, desde la Florida, hacia Haití, hacia Cabo Haitiano o hacia República Dominicana y después, destino final, Puerto Príncipe. Y aquí es que viene lo interesante de esta tarea tan complicada que hizo la BBC de Londres. Miren, señores, esta televisora, como muchos de nosotros, se ha hecho la pregunta de dónde y cómo llegan esas armas, que no son cualquiera, Estamos hablando de todo tipo, desde la más sencilla hasta la más sofisticada, de esas grandes, de esas pesadas. Ustedes han visto mucho a Barbecue cargando una de esas. Y miles de municiones. Miles, para no decir más de 1 millón. Más de 1 millón. ¿Y por qué digo más de 1 millón? Porque según la Organización de las Naciones Unidas, hasta el 2020, que no sé por qué no tienen las cifras actuales, pero según también en una nota de la BBC, la ONU dijo lo siguiente: en territorio haitiano hay más de 500,000 de armas de todo calibre. 500,000 de armas, en su mayoría ilegales. Eso es mucho. Y eso genera demasiado dinero. Y les voy a dar otro dato. Esas armas se producen en Estados Unidos. Reconocido y dicho por los propios o algunos senadores de ese país. Las 5 empresas más grandes que producen este tipo de cosas son norteamericanas, para que ustedes entiendan el gran negocio que se hace del caos y de todos estos conflictos entre países. Los más beneficiados es el país de las barras y las estrellas. Por eso es importante que mantengan esta información. 500,000 de armas, señores, hay en Haití. Eso es inaudito. Armas que cuando salen de la Florida valen 7,000 o 10,000 dólares, de las más caras, de las más potentes. Y según un estudio también de CNN en español, decía que cuando llegaba ese tipo de armamento hasta Haití, ya costaban 30,000 o 35,000 dólares. ¿Cómo pagan tanto dinero? Entonces vean lo que hizo la BBC británica durante algunos meses. Es una investigación que realizó el Servicio Mundial de la Cadena de Medios británica, la BBC, que rastreó, oigan bien, rastreó varias cajas cargadas con armas que llegaban a Haití. Mejor la BBC que el gobierno norteamericano. Por eso les dije al inicio que esto que había hecho la televisora mostraba la doble moral y lo que ha dejado de hacer Estados Unidos para atacar este problema, para que no sigan llegando esas armas a Haití. Pero obvio que no lo van a hacer. Obvio que no van a perder tanta cantidad de miles de millones de dólares que las empresas norteamericanas ganan con estas ventas. Siguieron durante mucho tiempo, yo me imagino que a través de un GPS, a través de gente involucrada ahí que se metió a monitorear las cajas y a darle seguimiento, a ver en dónde se paraban, dónde se llenaban, dónde se almacenaban, cómo viajaban, a dónde llegaban y cuál era el destino final de esas cajas.
qué tarea más interesante, qué labor más peligrosa y durante mucho tiempo. Después de varios meses, llegaron a la conclusión, obviamente, lo que les acabo de decir, que esas cajas llenas de armas provenían de Estados Unidos y la ruta era la siguiente. Escuchen bien. La Florida, ahí se llenaban las cajas y salían directamente a Cabo Haitiano y de Cabo Haitiano a Puerto Príncipe. Y otras, en menor cantidad, salían de la Florida hacia República Dominicana, Santo Domingo, y de Santo Domingo hacia Puerto Príncipe. Coincididamente, estas cajas que se rastrearon, oigan bien, este es un dato muy interesante. Estas cajas que monitorearon esta televisora fueron incautadas por la policía de Haití en el 2024 con 12 fusiles de asalto, 14 pistolas y 999 cartuchos de municiones, según la fotografía que aparece ahí. El cargamento había recorrido casi 1.200 kilómetros desde Fort Lauderdale, en la Florida, hasta Cabo Haitiano. 1.200 kilómetros. Estas cajas iban a bordo de un carguero, de un contenedor, que se almacenaba en Fort Lauderdale, según un panel experto en la ONU encargado de supervisar estas sanciones impuestas a Haití. Y se dieron cuenta que en estos furgones que se utilizan normalmente para llevar medicamentos o para llevar comida, para llevar ropa, para llevar juguetes, es que estas organizaciones de Haití, acuérdense que en Miami está el pequeño Haití, es uno de los barrios más peligrosos de todos Estados Unidos. Ahí hay reportajes muy interesantes donde la propia policía no puede entrar y donde las policías han estado coludidos con los haitianos para poder hacerlo mal hecho, donde agentes de esas instituciones de seguridad que se dedican a lo mal hecho, de esas que tienen las 3 letras, las 2, han estado involucrados con esos haitianos. Esa organización tan fuerte que está en el pequeño Haití, en el Little Haití, es muy poderosa y son los que también están ayudando a Barbecue y a sus secuaces a poder mantener el desorden ahí, porque les sirve de bodega para lo que yo les había platicado al principio. Porque además de esas cajas también mandan esos tabiques blancos hacia Haití, que es una bodega grande y de ahí salen para muchos lados. Así que esto que acaba de descubrir esta televisora, miren, la televisora, el reportaje dice que salieron en febrero, salieron en ese carguero, en ese contén, el 25 de marzo del 2024, desde la Florida, llegando a Cabo Haitiano el 28 de marzo. La BBC analizó datos aduaneros de la plataforma de datos de envío cargo fax con el objetivo de establecer la posible magnitud de esas cajas. El problema está aquí, que la televisora, teniendo esos GPS y dándole monitoreo, siguiendo dónde, cuándo, dónde estaban, no dan ningún nombre de todos los que participaron para que esas cajas que salieron desde la Florida llegaran hasta Puerto Príncipe. No hay nombres. No hay nombres. Esto es lo interesante. Eso es... Porque eso no se hace solo, eso no se mueve solo. ¿Por qué los están encubriendo?
Los Estados Unidos están informados de esto, obviamente. Los Estados Unidos saben todo, pero se hacen los pendejos. Y todo esto, señores, afecta directamente a la República Dominicana por la sencilla razón que en la medida que la violencia aumente allá, en la medida que estos pandilleros estén fuertemente armados, en esa medida siguen haciendo abusos hacia el pueblo haitiano. Y obviamente por una labor natural de sobrevivencia, tú lo que quieres es salir de ese caos, de esa violencia para poderte pasar a República Dominicana. Por eso existe esto. Y mientras sigan mandando ese tipo de artefactos allá, más haitianos van a venir para acá. Más haitianos que se quieren dedicar a lo mal hecho van a estar siendo partes de estas organizaciones. Y eso va a crecer y crecer y crecer para que sigan vendiendo esos artefactos de los norteamericanos, para que se siga manteniendo el caos y para que finalmente va a llegar un día en que eso de ahí ya nadie lo va a poder parar, porque se va a desaparecer esa frontera, porque se va a convertir en un solo país y porque van a estar matándose aquí en territorio dominicano, dominicanos y haitianos. Y esto es lo que a mí me preocupa. Así que por favor comparte este contenido si estás de acuerdo en lo que yo acabo de decir, lo que yo acabo de analizar. Dale like, comenta. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.